Amados hermanos, la profecía a veces tiene un cumplimiento parcial y un cumplimiento pleno. Es decir, a veces la profecía tiene un doble cumplimiento. Muchas profecías de la Biblia tienen un doble cumplimiento. Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha agarrado una piedra? De niño me gustaba agarrar piedras y aventarlas así al agua. Y en el agua la piedra topaba y luego volvía a salir para topar en otro lado, pero llevaba una misma trayectoria. La palabra en la Biblia de algunas profecías, le decía yo que tienen un cumplimiento inmediato y un cumplimiento pleno, un doble cumplimiento. ¿Cómo está eso? Es decir, algunas tenían un cumplimiento que iba a ocurrir rápidamente y otras que apuntaba hacia los tiempos finales, nuestros tiempos. Esta palabra que leímos en el libro del profeta Daniel. Daniel fue un profeta del Antiguo Testamento que profetizó en el tiempo del cautiverio del pueblo de Israel, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia y estuvieron en Babilonia, y les tocó ver la caída de Babilonia y el ascenso de otro imperio llamado los medo-persas, y posteriormente su retorno a la tierra de Israel. Pero Daniel fue uno de los profetas, parece que junto con Ezequiel, entre otros, que le tocó predicarle al pueblo en un tiempo, en unas circunstancias muy difíciles. Pero en medio de ese tiempo Dios trajo una palabra para que su pueblo no perdiera la esperanza, la fe, que Dios cuidaba de ellos. Y Daniel dijo una palabra que me llama a mí mucho la atención. Le voy a decir por qué. Porque Daniel se conoce como el profeta cósmico. Como que a Daniel Dios le daba los miralejos y a través de la lente de Dios podía ver muchos eventos que habían de suceder a corto, a mediano y a largo plazo, milenios después también. Y Daniel miró que iban a venir otros imperios aparte del medo-persa, que vendría el imperio griego y posteriormente el imperio romano y posteriormente un imperio poderoso que es el del anticristo. Pero Daniel profetizó, por ejemplo, la venida del imperio griego. Y los que conocen la historia saben que el imperio griego fue un imperio que llevó cultura, llevó arte, y fue el primer imperio que unificó al mundo bajo un lenguaje. Tan poderoso fue el imperio griego, que el mundo se conoció como el mundo helénico, la cultura griega. Los griegos inventaron la democracia, el tener senados para elegir, el elegir sus gobernantes por voto. Eso lo inventaron los griegos. Trajeron arte, trajeron filosofía, trajeron medicina, trajeron matemáticas al mundo, impactaron al mundo. El esplendor de las conquistas que tuvo Alejandro el Grande vino detrás de una revolución cultural, de las artes, de la filosofía, etcétera. Pero el imperio griego llegó momentos donde se dividió en cuatro partes. Cuando muere Alejandro el Grande, 4 de sus generales se dividen el imperio, y una parte de ellos tomó control del área
donde estaba Israel, Egipto. Y sabe que el imperio griego, a diferencia del imperio, por ejemplo, de Babilonia, de los medopersas o de los romanos, el imperio griego fue un imperio que muchas guerras no las ganó necesariamente por las armas. Hay dos tipos de guerras, hermanos. Está la guerra por las armas y está la guerra ideológica, la guerra con ideas. Y se dice que puede ser más poderosa una guerra ideológica que una guerra de armas. La guerra de armas hay un ataque. La guerra de armas hay una declaración de guerra. La guerra ideológica no declara la guerra. La guerra ideológica es lenta, pacífica, pero es más destructiva, porque una guerra ideológica tiene como propósito llevar un mensaje, cambiar la mentalidad de alguien a través de un nuevo conocimiento. Escucha lo siguiente, porque le estoy diciendo esto. No le estoy dando una clase de historia, pero me gusta la historia. Déjeme le digo, Daniel miró que cuando el imperio griego iba a trabajar con el pueblo de Israel, no entró atacando luego. El imperio griego hizo muchas de sus conquistas a través de ideología cultural. Y Daniel miró esto. Y le fue dicho que con lisonjas, escuche, con lisonjas seduciría a los violadores del pacto. Cuando habla del pacto, está hablando del pueblo de Israel. Con lisonjas seduciría a los violadores del pacto. ¿Sabe que la guerra de guerrillas se hace, escuche, trabajando con el enemigo, infiltrándolo? Hubo un periodo que se conoció, que terminó en el tiempo del presidente Reagan, pero comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y se conoció como el periodo de la Guerra Fría, donde Estados Unidos infiltraba espías, Rusia infiltraba espías en Occidente y se espiaban. Después vinieron los satélites, se espiaban por satélites. Hoy existe el ciberespionaje. Acabamos de oír de un escándalo donde se cree que los rusos estaban espiando al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Pero había una manera de entrar y sembrar, escuche, una idea dentro del enemigo para ganar adeptos, y de tal manera que cuando se va a llevar el ataque ya hay un terreno avanzado. Escuche lo que le voy a decir. El pueblo de Israel se encontró con que el imperio griego empezó a venir con su cultura, con su filosofía, con sus artes. Había tantas cosas buenas que ofrecía el imperio griego, que el pueblo de Israel tenía que enfrentarse con la cultura de Dios, la cultura del temor de Dios, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de un Dios que pide honrar a un solo Dios invisible, de un Dios que habla de una ley moral, etcétera, etcétera. Frente a una ola, un tsunami, podríamos decirlo así, un tsunami de información, de influencia, y era una guerra ideológica. Y la Biblia nos enseña que, fíjese qué tremendo es esto. Hablar de Grecia en aquel tiempo era hablar de lo máximo, hermano. Sin embargo, lo máximo, cuando se compara lo mejor, lo más fuerte de los hombres, dice el apóstol Pablo, es más débil que lo débil de Dios. Y lo mejor de los hombres, Dios lo llama lisonjas. Wow, qué tremendo está eso. Y dice, con lisonjas seduciría
a los violadores del pacto. Lisonjas. ¿Cuántos saben lo que es lisonjas? Levante su mano. ¿Cuántos saben lo que es lisonjas? Lisonjear es decir palabras que no son sinceras. Es mezclar verdades con mentiras para ganar el favor de alguien o sacar un beneficio de alguien. Eso es lisonjear. Lisonjear es cuando alguien te dice: qué guapa estás, y no te ves guapa, te ves fea. Eso es lisonjear. Lisonjearte es elogiarte una virtud, no porque realmente lo aprecies, sino porque quieres sacar un beneficio de eso. Fíjense qué tremenda. Es una guerra ideológica. El imperio griego no entró atacando, entró reconociendo virtudes. ¿Sabe una cosa? La serpiente no entró atacando directamente a Eva, entró con un lenguaje atractivo, de tal manera que cautivó la atención de Eva. Escuche esto: con lisonjas. Y dice que esas lisonjas, esas verdades con mentiras, eran atractivas y eran productivas y tenían cabida en un cierto sector de la población, que eran los violadores del pacto. Los violadores del pacto eran los judíos que habían dejado la palabra de Dios. Los judíos que se habían apartado del temor de la palabra de Dios. Porque hay dos tipos de creyente: el creyente práctico, que se vuelve un discípulo de lo que Dios dice, y el oidor olvidadizo. El oidor olvidadizo escucha, viene aplicándolo a nuestro día, viene y se sienta en la iglesia, escucha un sermón, participa de una alabanza, es parte de una liturgia, puede estar incluso involucrado dentro de la iglesia, pero en su vida no hay una experiencia con la palabra. La palabra no le rige, la palabra no es una lámpara a sus pies que ilumina su camino, la palabra no es la que gobierna su vida, su criterio, sus decisiones. La palabra no ocupa un lugar importante. Y cuando la palabra no ocupaba ese valor importante, el pueblo se constituía en violadores del pacto. ¿Qué es un violador de una ley el día de hoy? Cuando quebrantamos algo que está establecido. ¿Me está entendiendo, iglesia? Escuche, el pueblo de Dios empezó a quebrantar lo que estaba establecido. Empezó a ser liviano con lo que Dios había dicho. Empezó a tener en poco la ley de Dios. ¿Me está entendiendo? Y cuando eso sucede, es el ambiente propicio para que entre la mentira mezclada con verdad, para que entre la lisonja. Y mire qué tan tremendo, qué tan astuto fue el imperio griego, que no entra derramando sangre luego, pero entra con una guerra ideológica. Escuche, ¿y sabe dónde termina todo eso? Termina en una abominación desoladora que también profetizó el profeta Daniel. Y dice que el general griego Antíoco Epifanes sacrificó una cerda en el lugar santísimo del templo. Escuche, sacrificó una cerda. Primero empezó a entrar elogiando las virtudes judías, elogiando el estilo de vida judío, y luego empezó a meter la verdad con la mentira. Satanás nunca entra directamente con la mentira. Satanás es astuto, es padre de mentira. Él encubre primeramente. Él viste de piedad lo que es perverso. Él viste el veneno, escuche, de una linda vestidura, porque él sabe que el veneno directo todos lo van a rechazar. Y así empezó a entrar, hasta que llegó y empezó a permear y a cambiar las conductas, hasta que se ganó la confianza. Hay un dicho árabe que dice, escuche lo siguiente. ¿Ha escuchado el pasaje que dice: no deis cabida al diablo? ¿Lo han escuchado? Versículo que dice: no deis cabida al diablo. Ok, hay un proverbio árabe de los beduinos que dice: no dejes que el camello meta la nariz en tu tienda, porque te terminará sacando.
terminarás tú durmiendo fuera de la tienda. ¿Sabe qué hicieron los griegos? Empezaron metiendo su nariz y el pueblo fue ligero y el pueblo lo dejó. Y sabe, terminaron siendo saqueados y viendo la abominación desoladora. Y Daniel dijo: con lisonjas va a ocurrir. Y va a ocurrir y va a tener lugar entre los violadores del pacto, los que no guardan la palabra de Dios. Pero también Daniel habló de algo que iba a suceder. Dijo: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y luego dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Dónde se cumplió eso? Hubo un movimiento en el pueblo de Israel que se conoció como la rebelión de los macabeos. Juan Hircano, Judas, los macabeos tuvieron varios caudillos. Eran judíos celosos que amaban a Dios y que amaban la palabra de Dios. Y la Biblia le llama a ellos el pueblo que conoce a su Dios y se esforzó. Y hubo siempre ha habido un remanente en Israel que se mantiene fiel. Siempre ha habido un remanente en Israel que no se deja llevar por la corriente. Siempre ha habido en la historia de Israel un remanente que no se deja marear, escuche, no se deja hipnotizar, no se deja, perdóneme la palabra, idiotizar por las corrientes que vienen corriendo contra el pueblo. Y esos fueron los macabeos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sabe qué quiere decir macabeos? Cabeza dura. Yo oro a Dios que el día de hoy haya aquí más de 3 cabezas duras. Alguien dígame. ¿Y sabe por qué le decían cabeza dura? Se lo voy a poner en estas condiciones, porque quiero traerle, ese fue el primer cumplimiento, el cumplimiento parcial inmediato. Pero yo le decía que la profecía tiene un doble cumplimiento, un cumplimiento pleno. La Biblia nos dice que ahorita ya está en acción el misterio de la iniquidad. El espíritu del anticristo ya está trabajando. Y sabe, tenemos décadas siendo bombardeados con la inmoralidad. Para vendernos un refresco sale una mujer semidesnuda. Hoy los está enseñando los programas sensualidad, brujería, hechicería, idolatría como cosa sencilla. Y cuando la iglesia, cuando alguien que verdaderamente guarda el pacto y la palabra se atreve a levantar la voz, le llaman intolerante. Lo mismo pasó con los macabeos y le llamaron cabeza dura. Dios no te llamó para ser un cabeza hueca. Dios te llamó para ser un cabeza dura. Alguien dele un aplauso al Señor. No sé si me está entendiendo. ¿Qué es ser un cabeza dura, mi hermano? Decir sí donde Dios dice sí. Decir no donde Dios dice no. Y donde Dios se calla, nos callamos y no hablamos. Eso es ser un cabeza dura. El mundo nos va a tachar, escuche, nos va a tachar de una manera que Jesús dijo: con el árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán con nosotros? Creo en estrategias de crecimiento. Creo en análisis para acercarnos a la sociedad. Pero jamás Jesús siquiera sugirió la idea de que íbamos a ser populares ante el mundo. Él dijo: el mundo los aborrecerá. El mundo los aborrecerá porque lo antes me aborreció a mí. Y Jesús les dijo a la iglesia: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Me está entendiendo? Ahorita hay una guerra ideológica. Estamos viviendo tiempos, escuche, y la situación está como está porque tenemos una iglesia que ha sido seducida. Una iglesia que ha sido seducida. No se trata del burrito o del elefantito.
Hemos tenido presidentes del partido del elefantito en este país y no han quitado el aborto. Aló. Hemos tenido presidentes del partido del elefantito y del burrito y sigue el aborto, sigue la oración fuera de la escuela, sigue quitándose muchas cosas. ¿Sabe que esto no depende de instituciones políticas? Esto depende de un pueblo. Escuche, porque cuando el pueblo conoce a su Dios, el pueblo está despierto. Cuando el pueblo conoce a su Dios, levanta la voz. Alguien diga amén. Cuando el pueblo conoce a su Dios, no permanece pasivo e indiferente. La iglesia levanta la voz. En el Antiguo Testamento, el pueblo que conoce a su Dios eran los cabezadura, los macabeos, que prefirieron, escuche, allá aún el movimiento de los macabeos trascendió más allá del imperio griego, y aún bajo el imperio romano se llamaban los celotes. Y no eran elotes con mantequilla y chile, eran los celotes. Algunos apóstoles fueron miembros del grupo de los celotes. Era tal su convicción que cuando los romanos los quisieron a ellos capturar, se subieron al monte de Masada. Hay una meseta allá en Israel, en el desierto de Judá, se conoce como el monte de Masada. Y se tiraron, escuche, muchos de ellos, cientos de ellos, se tiraron al vacío. Prefirieron morir antes que el enemigo los hiciera esclavos. Hoy preferimos ser esclavos del pecado, pero ser popular con el mundo. Hoy preferimos decir eso es religioso y llamar a las tinieblas luz y a la luz tinieblas, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy nos hemos mareado con una doctrina de demonios, con un evangelio light. Déjame te digo una cosa, es tiempo que estamos viviendo donde el Espíritu Santo quiere levantar su iglesia a que se vuelva al poder de la palabra del Señor. Alguien diga amén, a que volvamos a amar a Dios, a su palabra con todo el corazón. A que volvamos a honrar a Dios. Porque si nosotros no honramos a Dios aquí adentro, ¿cómo queremos que el mundo lo honre allá afuera? Si nosotros no tenemos un amor por la escritura, si nosotros tenemos una apatía por la oración, una apatía por la presencia del Señor, si somos cristianos que miramos y miramos el reloj cuando venimos a la iglesia, pero cuando estamos en el deporte, en el circo, allá afuera no miramos el reloj, nos quedamos tiempo extra, y si vienen penaltis, nos quedamos penaltis. Si viene extra inning, nos quedamos extra innings. Pero algo está pasando con la iglesia. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Aleluya. La palabra esfuerzo no cabe dentro de la teología moderna de crecimiento. La palabra esfuerzo no cabe, porque nos venden un evangelio muy cool, muy confortable, muy agradable. No, Señor, tiene que esforzarse. No, Señor, tiene que ir para adelante. Esfuerzo es cuando se te acaban las fuerzas y tú tienes que sacar algo para ir más allá. Alguien diga amén. Estaba viendo la otra vez un video, no sé si se lo enseñé a mi esposa. Una mujer que estaba corriendo una maratón y llega el momento donde trae calambres por todo el cuerpo. Y dicen los que están narrando, esta mujer ya no viene corriendo con sus piernas, viene corriendo con el corazón. Sus piernas, hermanos, se doblaban todas, se iba para un lado. Pero aquella mujer, cuando después está narrando, está diciendo, yo sabía que si paraba se acababa todo. Escuche, y dice que cuando esta persona no ganó el primer lugar, pero le dijeron, porque si ya muchos ya entraron por la meta, usted sigue corriendo por aquí, que eso no es hacer el ridículo. Dijo, no,
en mi país no me patrocinaron no solamente para ganar la carrera, sino para terminar la carrera. Alguien diga amén. Para terminar la carrera. Pablo dice: nosotros no somos de los que retroceden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ha llegado el tiempo de esforzarse, de buscar a Dios, de ir la milla extra. Alguien diga amén. De recobrar mayor pasión por Dios. No tenemos un problema de doctrina, tenemos un problema de actitud. Nos falta pasión por Dios. Pasión. Y aquí dice: el pueblo que conoce. Escuchen, hay dos tipos de conocimiento. Hay el mero conocimiento intelectual. El mero conocimiento intelectual puede ser hasta un perico, un loro, una guacamaya que repite versículos de la Biblia. No habla de ese conocimiento. Estoy hablando de un conocimiento donde el apóstol Pablo dice que nuestros sentidos espirituales. Pablo decía: oro que Dios alumbre vuestro entendimiento. Este tipo de conocimiento es cuando la palabra ya se metió más allá del intelecto, ya se metió en el espíritu, se metió en tus huesos, corre por tu sangre. No sé si me está entendiendo. Y tú eres alguien que no se puede quedar callado. Alguien diga amén. Eres alguien que no. Escuche, hay gente que va a decir: no te metas en problema, no te metas en un embrollo. Por cristianitos de eso, mucha gente se va al infierno sin Cristo. Compañeros de trabajo se pierden sin Cristo y no les hablas. Miembros de la familia o compañeros de la escuela se pierden sin Cristo, porque tenemos una generación que no se quiere ensuciar las manos, que no quiere ir a los pecadores, que no quiere ir la milla extra. Tenemos que ensuciarnos las manos porque tenemos pasión y tenemos que esforzarnos. Escuche, el que se esfuerza actúa. Yo dije: el que se esfuerza actúa. No se trata de decirlo, mi hermano. No se trata de hablarlo. Se trata de hacerlo. Yo dije: se trata de hacerlo. Hoy tenemos un evangelio donde lo medimos mucho por apreciación. ¿Cómo estuvo la reunión? Muy linda. Sentí muy bonito. Fulano cantó muy bonito. Berengano oró muy bonito. El pastor pues parece que comió chile, regañón como siempre. Percepción. Los números son crudos. ¿Cuántos estamos bautizando por año? ¿Cuántos se nos están convirtiendo en las células? ¿Está creciendo o está decreciendo tu convicción? ¿Hoy buscas más a Dios que antes o has relegado tu deber espiritual? No sé si me está entendiendo. El que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Diga conmigo: acción. ¿Me puedes ayudar, Alan, por favor? Diga conmigo: acción. Escuche. Cuando se escribe un libreto, sea para un drama, una obra de teatro, una telenovela o una película, todo lo que se ha escrito, lo que se ha ensayado, lo que ya se conoce, llega un momento donde nada solamente se dice: échame las luces, cámara, acción. Yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo está visitando a su iglesia, pero Él está cansado
de visitarnos y que nosotros creamos que su visitación es un fin en sí mismo. Su visitación no tiene como propósito ver quién habla más lenguas. Su visitación tiene como propósito cambiarnos, tiene como propósito transformarnos, tiene como propósito liberarnos. Alguien diga amén. Y tiene como propósito que nos reproduzcamos como pueblo de Dios. Así es que cada vez que el Señor nos visita, lo que nos está diciendo es: acción, actúen, hagan lo que saben, hagan lo que conocen, hagan lo que para lo cual fueron llamados, hagan para lo cual han sido capacitados por Dios. Acción, acción, acción.